Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, no por herencias, ni por empresas legales, sino por un negocio que convirtió a Colombia en el epicentro del narcotráfico mundial. A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, el cartel de Medellín llegó a controlar hasta el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Cada semana, toneladas de droga cruzaban fronteras, océanos y aeropuertos, dejando ganancias tan absurdas que el dinero dejó de tener valor. Se habla de cientos de millones de dólares a la semana, tanto que Escobar perdía millones solo por ratas, humedad o billetes enterrados que jamás volvió a recuperar. Su fortuna fue tan grande que apareció en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta. Compró haciendas gigantescas, aviones privados, zoológicos, mansiones y extensiones de tierra imposibles de recorrer en un solo día. El dinero le permitió comprar lujos, pero también silencios, favores y protección. Para algunos, Pablo Escobar fue un criminal despiadado. Para otros, un benefactor que construía casas, canchas de fútbol y barrios enteros para los más pobres. En principio, estamos hablando de 60 casas, pero el ideal es llegar a las 1000 casas para que ustedes comprendan y compartan en el calor de hogar. Esa doble imagen fue clave para su poder. Miedo para unos, gratitud para otros. Pero esa riqueza tuvo un precio brutal. Bombas, asesinatos, secuestros y una violencia nunca antes vista marcaron una de las épocas más oscuras de Colombia. Cuando el dinero no era suficiente, Escobar recurría al terror, declaró la guerra al Estado, desafió al gobierno y convirtió al país en un campo de batalla. Y así, el hombre que lo tuvo todo, dinero, poder y control, terminó perdiéndolo de la misma forma en que lo consiguió, con violencia. De multimillonario intocable a enemigo público número 1. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Una historia que demuestra que incluso la mayor fortuna del mundo no puede comprar el final. En este video te voy a decir cuáles fueron las razones que llevaron a Pablo Escobar a convertirse en uno de los hombres más poderosos de su época. Pero para entender cómo llegó tan lejos, primero debemos mirar sus inicios. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, Antioquia. No nació rodeado de lujos. Creció en una Colombia profundamente desigual, donde el dinero, el respeto y las oportunidades estaban concentradas en muy pocas manos. Desde niño entendió algo que marcaría su vida. Nacer pobre significaba obedecer, y él no estaba dispuesto a hacerlo. Mientras otros aceptaban su destino, Escobar lo rechazó. No quería sobrevivir, quería mandar. Desde muy joven mostró una ambición que incomodaba. No le gustaba recibir órdenes, no le gustaba esperar y no le gustaba sentirse inferior a nadie. En un país donde la ley parecía lejana y la corrupción cotidiana, Escobar aprendió rápido que el poder no siempre se ganaba siguiendo las reglas, sino rompiéndolas. Sus primeros pasos no fueron en el narcotráfico, fueron en el delito común. Contrabando, falsificación, robos y negocios ilegales que, aunque pequeños, le enseñaron lecciones clave. Aprendió a moverse sin llamar la atención, a sobornar cuando era necesario y a usar la violencia como advertencia. Le queda confiscada hasta que usted me presente los papeles legales de todo. Y el camión también le queda confiscado. Pues capitán, para que usted pueda hacer todo eso, primero, tiene que traer 32 choferes, porque ¿cómo le parece que son 32 camiones los que traigo? Segundo, tiene que traer el doble de gente para que los puedan descargar. Y tercero, yo le recomiendo que pida apoyo por ahí de 1000 hombres para que nos podamos levantar a plomo entre todos. Entonces mire a ver cómo quiere que arreglemos. En ese mundo entendió algo esencial. El miedo abría más puertas que el respeto. Y Escobar no tenía miedo de cruzar límites. Al contrario, los buscaba, pero nunca pensó en quedarse ahí. Para él, esos delitos eran solo el entrenamiento. Observaba cómo operaban los criminales grandes, cómo se movía el dinero y quiénes realmente tomaban las decisiones. Mientras muchos pensaban en el día a día, Escobar pensaba en el control total. Entonces apareció la oportunidad que cambiaría su vida. La cocaína. A finales de los años 70, la droga comenzaba a llegar a Estados Unidos y su demanda crecía sin control. Muchos la vieron como un negocio peligroso y pasajero. Escobar no. Él entendió algo que otros no vieron. Quien dominara las rutas, dominaría el mercado. Y quien dominara el mercado, tendría poder ilimitado. Empezó con envíos pequeños, rutas improvisadas y acuerdos frágiles. Cada cargamento exitoso era una victoria. Cada error, una lección. El dinero comenzó a llegar en cantidades impensables, tan rápido que dejó de contarse y empezó a acumularse en bolsas, cajas y escondites. Con ese dinero, Escobar dio el paso que lo separó del resto. No solo compró armas, no solo compró protección,
compró decisiones. Policías, jueces y funcionarios empezaron a recibir llamadas, visitas y ofertas imposibles de rechazar. Y cuando alguien se atrevía a decir que no, el mensaje llegaba de otra forma. ¿Aló? Coronel Pedregal, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién hablo? O usted me recibe $100.000 mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley, o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Así nació una estrategia simple, brutal y efectiva. Plata o plomo. Poco a poco, Pablo Escobar dejó de ser un nombre desconocido. Primero fue un rumor, luego una advertencia, y finalmente, un nombre que se decía en voz baja. Quienes trabajaban con él lo veían como un líder, quienes se interponían en su camino, como una sentencia de muerte. Escobar ya no solo movía droga, movía silencios, decisiones y destinos. Ese fue el verdadero inicio de su poder. Un poder construido con ambición sin límites, inteligencia criminal y una violencia que cambiaría para siempre la historia de Colombia. Y lo más inquietante de todo es esto. En ese punto de la historia, Pablo Escobar aún no había llegado a la cima. Apenas estaba comenzando. Pero ¿por qué Pablo Escobar alcanzó a tener tanto poder? Para entenderlo de verdad, hay que ir más atrás del dinero, más atrás de la cocaína y mucho antes de las bombas. Hay que entender el contexto, el momento histórico y sobre todo, la mentalidad de un hombre que supo leer un país roto y aprovechar cada grieta. Pablo Escobar creció en una Colombia donde la desigualdad no era una idea abstracta, era una realidad diaria. En los años 50 y 60, el país venía marcado por la violencia, por el abandono estatal y por una profunda desconfianza hacia las instituciones. En muchos barrios y zonas rurales, la ley no era el Estado, era el que tenía poder, armas o dinero. Escobar creció viendo eso. Aprendió desde joven que la autoridad no siempre venía de un uniforme, sino de quien podía imponer su voluntad. Desde sus primeros años entendió algo que muchos no. En Colombia, el respeto no se pedía, se imponía. Y eso moldeó su forma de ver el mundo. No creció con la idea de esperar oportunidades, sino de tomarlas. Por eso, cuando comenzó en pequeños delitos en los años 70, no lo hizo por necesidad inmediata, sino como una escuela. Cada contrabando, cada negocio ilegal, cada soborno era un ensayo. Estaba aprendiendo cómo funcionaba el sistema por dentro y cómo romperlo. Cuando la cocaína empezó a aparecer con fuerza a mediados de los años 70, el país no estaba preparado. No existían estructuras sólidas para combatir el narcotráfico porque nadie imaginaba la magnitud que alcanzaría. Para muchos era solo otro negocio ilegal más. Para Escobar era una oportunidad histórica. Vio algo que otros no vieron. Una demanda gigantesca en Estados Unidos, una oferta concentrada en pocos países y un Estado incapaz de reaccionar con rapidez. El dinero empezó a llegar rápido, pero lo verdaderamente importante no fue la cantidad, sino cómo lo usó. Escobar entendió que el dinero por sí solo no daba poder si no se transformaba en control, y empezó a convertir cada dólar en influencia. En un país donde los salarios públicos eran bajos y la corrupción ya existía, el dinero del narcotráfico era irresistible. Policías, funcionarios, militares y políticos comenzaron a ver en Escobar no a un criminal, sino a una solución a sus problemas económicos. Pero cuando el dinero no bastaba, Escobar tenía claro qué hacer. Usó la violencia no como reacción impulsiva, sino como estrategia. Cada asesinato, cada amenaza, cada atentado tenía un objetivo: demostrar que enfrentarlo era más costoso que aceptarlo. Así fue construyendo una reputación que lo precedía. Antes de que alguien tomara una decisión en su contra, ya sabía lo que podía pasarle. Con el tiempo, Escobar entendió que el verdadero poder no solo estaba arriba, sino abajo. Mientras el Estado brillaba por su ausencia en los barrios pobres, él apareció con dinero, casas y ayudas. No lo hizo por altruismo, sino por inteligencia. Al ayudar a los más olvidados, creó una base social que lo protegía, lo alertaba y lo defendía. Para miles de personas, Escobar no era el villano de las noticias, era el único que les había dado algo concreto. Ese apoyo popular fue clave. Le permitió moverse, esconderse y mantenerse un paso adelante de las autoridades durante años. Mientras el gobierno lo perseguía, había comunidades enteras que lo veían como un benefactor, y eso lo hacía mucho más peligroso que cualquier otro capo. A principios de los años 80, su poder ya no era solo económico,
Era político, social y territorial. Escobar empezó a creer que podía ir más allá, que podía ser parte del sistema que antes despreciaba. Su entrada a la política no fue un capricho, fue la consecuencia lógica de alguien que ya se sentía intocable. Había comprado silencios, sembrado miedo y ganado lealtades. ¿Por qué no aspirar a más? Cuando el Estado reaccionó y trató de frenarlo, ya era tarde. Escobar no era solo un narcotraficante, era una estructura completa. Tenía hombres armados, información interna, protección social y recursos infinitos. Cada golpe que recibía lo devolvía multiplicado. Cada intento de capturarlo generaba una respuesta más violenta. Su poder creció porque supo aprovechar un país débil, instituciones frágiles y una sociedad profundamente desigual. Supo usar el dinero como arma, el miedo como lenguaje y la ayuda social como escudo. Supo moverse entre la ilegalidad y la política, entre el terror y el carisma. Y sobre todo, alcanzó tanto poder porque durante años nadie pudo o quiso detenerlo de verdad. Pero ese mismo poder, construido sobre el miedo, la violencia y el dinero sucio, tenía una fecha de caducidad. Porque cuando un hombre se vuelve más poderoso que el Estado, el final nunca es tranquilo. Conclusión. El poder de Pablo Escobar no apareció de la noche a la mañana, ni fue producto de la suerte. Fue el resultado de entender un país herido, de aprovechar un sistema débil y de usar el dinero, el miedo y la necesidad como herramientas de control. Escobar supo leer el contexto mejor que nadie. Un Estado ausente, instituciones frágiles y millones de personas olvidadas. Y en ese vacío, él se convirtió en ley. Pero ese poder nunca fue real estabilidad. Estaba sostenido por la violencia, el silencio forzado y el terror constante. Cada alianza era frágil, cada lealtad comprada, cada victoria temporal. Mientras más crecía su influencia, más enemigos acumulaba. Mientras más fuerte parecía, más cerca estaba de su caída. La historia de Pablo Escobar demuestra que el poder construido sobre el miedo puede dominar por un tiempo, pero jamás perdura. Porque cuando un hombre decide enfrentarse a un país entero, tarde o temprano, el país responde. Escobar logró lo que pocos han logrado, poner al Estado contra las cuerdas. Pero también confirmó una verdad inevitable. Ninguna fortuna, ningún imperio y ningún nombre, por temido que sea, puede escapar para siempre de las consecuencias. Y así, el hombre que llegó a tenerlo todo, terminó perdiéndolo todo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.